Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, Luis. Sí, se le escucha. Buenas Ok, tardes, licenciado. ok, ok, gracias. Buenas tardes a todos. No olviden poner su nombre en el chat, por favor, para cuestiones de asistencia. El día de hoy tenemos disertaciones de Natalie Saraí Rodríguez Cubas, que va a hablar sobre las actitudes y reacciones ante la muerte. ¿Está Natalie? Sí, licenciado. Eso, ahí está Natalie ya. Perfecto. Y después tenemos a Andrea Lisset Rojas Figueroa con los aspectos psicológicos del duelo. Y al final tenemos a Alejandra Daniela Solís Menéndez con el duelo patológico. Son los tres temas que vamos a desarrollar hoy. Por favor, váyanse preparando. Natalie, si estás lista, podemos comenzar cuando tú quieras. ¿Verdad? No cuando yo quiera, no, cuando tú quieras. Está bien, licenciado. Mi compañera la Daniela presentará. Ok, perfecto. No sé si ya pueden ver la pantalla. Está proyectando. Ahora sí, pero todavía te falta ponerla en pantalla completa de presentación en PowerPoint. Bueno, Perfecto, ahí está listo ya. Gracias, Dani. Comenzaré ya, licenciado. Cuando tú quieras, tú eres la dueña de los micrófonos y de las cámaras. Bueno, como ya lo mencionó el licenciado, mi tema es las actitudes y las reacciones ante la muerte. La psicología no podía estar ajena al problema. La psicología social es la ciencia que más profundiza, que más profusamente ha estudiado el tema de la muerte y del morir. La actitud de que cada cual adopte ante la muerte también dependerá de las creencias religiosas, de la concepción filosófica, así como de la capacidad para enfrentarnos con la realidad de la vida o con la realidad o no de la muerte. Todo ser humano es por esencia mortal. Siguiente, por favor. Cada persona es un mundo diferente, con sus circunstancias, sus variables de personalidad, sus diferencias individuales, sus valores y creencias que harán que sus actitudes ante la muerte puedan ser completamente diferentes de la otra persona. Sin embargo, estas 5 actitudes ante la muerte suelen ser bastante habituales: la negación, el desafío, el pesimismo y la aceptación. La negación es la primera de las actitudes ante la muerte. Se caracteriza por la incredulidad. Se suele producir al inicio del duelo, cuando todavía no hemos procesado la noticia. Siguiente, por favor. Quiere decir que durante esta fase nos cuesta mantener la atención y la concentración, incluso para realizar tareas cotidianas. En primer momento será útil para amortiguar el golpe inicial y aplazar el dolor, porque produce como una especie de anestesia emocional. Sin embargo, no debe de durar mucho tiempo, porque hay que trabajar en la aceptación de la muerte para realizar el duelo. Desafío. Una vez asimilada la pérdida, aparecerán la ira y el enfado como actitudes ante la muerte de nuestro ser querido. En esta fase hay personas que pueden proyectar su rabia contra el entorno y buscar culpables donde no los hay, buscando en quién volcar su frustración. Es importante reconocer los sentimientos de tristeza para evitar quedarnos enganchados en esa actitud de enfado con el mundo. El pesimismo. Es muy habitual que ante la pérdida de un ser querido sintamos una sensación de vacío y angustia, una profunda tristeza por la pérdida de alguien importante para nosotros. No se trata de una depresión clínica,
sino de las emociones que surgen de forma natural cuando asimilamos la pérdida de alguien a quien queremos. Durante esta fase es bastante habitual cuestionarse la existencia tanto propia como la de los demás, con preguntas existenciales sobre el sentido de la vida e incluso pensar que no vamos a conseguir ser felices ni que podremos continuar con nuestra vida. Siguiente, por favor. La aceptación. Cuando hemos aceptado la noticia, cuando asimilamos que nuestro ser querido ya no está, somos conscientes de nuestro dolor, del vacío que nos deja. En esta fase es cuando seremos capaces de convivir con ello y aprender a ser felices de nuevo. Y la última, que es la adaptación, se trata también de ser realistas y objetivos, no pensar que es algo fácil y que todo pasará, asimilar que va a ser duro, que será muy complicado y que habrá momentos muy difíciles. La siguiente, por favor. Los profesionales que laboran en las unidades de cuidados paliativos requieren de una alta competencia emocional, ya que deben utilizar estrategias que den como resultado la satisfacción de las demandas de enfermos terminales y sus familiares al final de la vida. Existen reportes como el de Limonero y Otero 2003 y Gómez Sancho de 2005 que sugieren que la ansiedad ante la muerte en el médico viene dada por la confrontación con su propia muerte, que cambia sus actitudes y conductas, disminuyendo la motivación desafiante de sus habilidades e inexplicables cambios de humor. Tener consecuencias de la muerte genera una diversidad de emociones intensas y una gama de actitudes y creencias que se manifiestan a través de reacciones como desesperación, miedo y ansiedad, incluso ante la propia muerte. La muerte supone la ruptura de los vínculos que unen al sujeto con una estructura social concreta, es decir, la familia, el trabajo, amistades, etc. Dos son las grandes preocupaciones del hombre moderno: el origen y el término de vida. La interconexión del continuo vida-muerte aparece como un todo en las ciencias humanas y médicas actuales. Estos pueden incluir conmoción, bloqueo, tristeza, negación, desesperanza, ansiedad, enojo, culpa, soledad, depresión, impotencia, alivio y anhelo. Una persona en duelo puede comenzar a llorar después de escuchar una canción o comentarios que los haga pensar en la persona que falleció. Es más difícil cuando se ha convivido con la persona que ha fallecido, cuando se ha vivido, se han compartido muchos momentos. La siguiente, por favor. Hay una frase que dijo Leonardo da Vinci que dice: así como una jornada bien empleada, produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, fue pintor, escultor e inventor italiano. Cuando una persona pierde a alguien cercano, es natural pasar por un duelo. Este proceso lleva tiempo e involucra diferentes emociones y comportamientos. Hay tres términos, lo que es el duelo, luto y pesar, que a simple vista parecen ser similares, pero a continuación les daré la explicación de cada uno. El duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. Se ve influenciado por la sociedad, cultura y religión de la persona. El pesar es el estado de haber experimentado una pérdida.
Las reacciones ante una pérdida se llaman reacciones del duelo. Varían mucho de persona en persona e incluso en la misma persona a lo largo del tiempo. Las reacciones frecuentes del duelo incluyen sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos complicados. Los pensamientos. Algunos patrones de pensamientos frecuentes incluyen rechazo, confusión, problemas para concentrarse, preocupaciones y alucinaciones. Siguiente, por favor. Los sentimientos. Las personas que experimentan una pérdida pueden tener una gran variedad de sentimientos. Estos pueden incluir conmoción, bloqueo, tristezas, desesperanza, ansiedad, enojo, culpa, soledad, depresión, impotencia, alivio y anhelo. Una persona en duelo puede comenzar a llorar después de escuchar una canción o un comentario que los haga pensar en la persona que falleció, o la persona puede no saber qué desencadenó su llanto. Es decir, puede empezar de repente su llanto sin saber un porqué, pero en el fondo ella sabe que es por la persona que ha fallecido. Siguiente, por favor. La sensación física. El duelo puede causar muchas sensaciones físicas. Estas incluyen opresión o peso en el pecho o garganta, náuseas o malestar estomacal, mareos, dolores de cabeza, entumecimiento físico, músculos débiles o tensionados y fatiga. También puede hacerlo vulnerable a las enfermedades. Los comportamientos. Una persona en duelo puede tener problemas para dormirse o permanecer dormido. También puede perder la energía para realizar una actividad agradable. La persona puede perder interés en la comida o en socializar. Una persona en duelo puede volverse más irritable o agresiva, ya que no está en contacto con el mundo. Otros comportamientos frecuentes incluyen inquietud y actividad excesiva. Siguiente, por favor. La religión y espiritualidad en el duelo y la pérdida también hacen que una persona se cuestione en su fe o forma de entender el mundo. O puede reforzar la fe de una persona al brindarle una forma de comprender el sentido de la vida. Cuando dice que cuestione su fe, quiere decir que hay personas que a veces dicen que por qué Dios permite las cosas, que si se cuestiona mucho eso, pero no sabemos en sí cuáles son los propósitos de Él. Tener consecuencia de la muerte genera una diversidad de emociones intensas y una gama de actitudes y creencias que se manifiestan a través de reacciones como desesperación, miedo y ansiedad, incluso ante la propia muerte. Siguiente, por favor. Experimentar el duelo. Cada persona experimenta el duelo de una forma diferente. Generalmente una persona siente el duelo en olas o ciclos. Es decir, que no en todo momento la persona va a pasar así, sino que van a haber momentos donde su mente se despejará, pero momentos en donde volverá a experimentar por lo que ya pasó. Eso significa que hay periodos de sentimientos dolorosos e intensos que aparecen y desaparecen. Las personas pueden sentir que están progresando en el duelo cuando sienten menos dolor de forma temporal, pero después de un tiempo pueden volver a atravesar el duelo. Tales cambios en el duelo pueden ocurrir en fechas importantes como fiestas o cumpleaños. A lo largo del tiempo, algunas personas experimentan estos ciclos de duelo con menor frecuencia mientras se adaptan a la pérdida. Siguiente, por favor. Existen diferentes teorías sobre cómo las personas se adaptan a la pérdida. Un modelo
altamente aceptado describe 4 tareas de luto. La primera, aceptar la realidad de la pérdida, que al principio es muy difícil porque es un ser muy llegado a nosotros. La segunda, experimentar el dolor del duelo. La tercera, adaptarse a la vida sin la presencia física de la persona. Y la cuarta, encontrar nuevas maneras de mantener la conexión con la persona que falleció. La siguiente, por favor. Los psicólogos saben que no todas las personas tienen que pasar por las fases del duelo ni hacerlo en el orden establecido, que su actitud ante la muerte depende de múltiples y diversos factores. Las últimas investigaciones sugieren trabajar el duelo desde la perspectiva de que la muerte de un ser querido no es algo que debamos superar, sino que el dolor es tan grande y profundo que va a invadir todos los rincones de nuestra vida y que es algo que debemos de integrar. Eso es todo por su atención prestada. Gracias. Gracias a ti, estuvo muy bonito el tema. Tal vez voy a ayudarte un poquito complementando lo que tú has dicho. Y realmente, miren, cuando se habla de duelo, se dice, en psicología se dice mucho, el duelo dura lo que la persona quiere que dure. Le puede durar 1 hora, le puede durar media hora, le puede durar un día, le puede durar 3 días, le puede durar un mes, le puede durar 6 meses, 12 meses, le puede durar toda la vida. Eso depende de cómo la gente lo maneje y lo procese. Hay gente que no logran superar el duelo y eso se convierte en un duelo que hasta cierto punto se vuelve como el tema que va a tocar al final la compañera, un duelo patológico, ¿no? Entonces dice, el dolor por la pérdida de un ser querido es el periodo de sufrimiento que se tiene. Veámoslo desde ese punto de vista. Y duelo después de una muerte es lo más normal, común y corriente. Nosotros a veces utilizamos una gran cantidad de frases ya hechas, ¿verdad? Estamos contigo en tu dolor. Es cierto, ¿verdad? Sentimos mucho lo que te ha pasado. Sí, puede que sí. O ahora está en un mejor lugar. También, pero es mi familia y no quisiera que se separara de mí. ¿Verdad? Porque nosotros podemos entender desde el punto de vista racional cualquier pérdida, cualquier muerte, ¿no? Pero ninguno de nosotros sabe cómo va a reaccionar en el momento dado por la calidad de relación que pudo haber existido entre la persona fallecida y uno. Y empieza a utilizar una gran cantidad de palabras y raras que realmente todas van hacia la muerte, ¿no? Por ejemplo, el morir de una persona a veces se trata de disfrazar con un montón de eufemismos, ¿no? En los cuales decimos, sí, es el deceso. Muerte es muerte, ¿verdad? Sí, es la defunción, ¿verdad? Para decirlo más suavecito, ¿no? Es el fallecimiento, ¿verdad? ¿Ya? Es el finamiento de la persona, o sea, finito, ¿no? Como dicen los italianos. Es la expiración de la familia, de la persona, ¿no? Es la cesación de vida de esa persona. Hay miles de formas, hay la extinción de la vida, ¿no? Podemos explicarlo de miles de formas, pero cada quien va a vivir y va a reaccionar ante la muerte de acuerdo a su personalidad, a su carácter, a su temperamento y a la relación que haya existido entre la persona que es la pérdida y uno, ¿no? Por eso yo repito lo mismo. El duelo dura lo que uno quiera que dure. Eso es dependiendo de la relación que tenga con esta persona. Habemos algunos que, vaya, mi padre murió hace, póngale, 35 años, ¿no? Y yo tuve una gran relación con él, muy buena relación con él. Porque yo era futbolista y quiera o no, y donde quiera que yo anduviera jugando, él estaba ahí. Entonces, para mí era mi fans número uno, ¿no? Entonces, fue tan duro para mí el perderlo, ¿ya? Pero también en el fondo di gracias a Dios que no hubiera muerto en un accidente porque él era motorista, sino que él murió de un infarto fulminante y solo se fue para atrás y no sufrió. Para mí eso era una de las partes del consuelo. La otra cosa era cuál fue la reacción de mis otros 3 hermanos.
ellos se desbastaron, ¿no? Y el único que tenía la cabeza fría era yo. Yo tuve que organizar, yo tuve que pensar, yo tuve que ordenar, yo tuve que decírselo a mi madre, ¿verdad? Tener que ser la persona indicada para decirle a ella. Por eso, desde por ahí viene la psicología, ¿no? De ser prácticamente el enlace con ella. Y yo todavía, yo sinceramente, lo digo con orgullo, se puede decir, yo estaba en paz con mi padre, ¿no? Mi padre nunca me falló, ¿verdad? Y fue una persona que me respondió y lo que hizo fue darme prácticamente una educación, ¿verdad? Que es la única herencia más fuerte que cualquiera de nosotros debe de recibir en la vida, ¿no? La educación. Entonces ese fue el objetivo que yo utilicé con mi madre. Le dije, mira, mamá, papá acaba de morir, él no nos debe nada, él se fue en paz con nosotros, ¿verdad? Porque a todos nos dio educación, siendo una persona humilde y nos dio educación a todos. Entonces yo quedé con eso. Yo estaba con la mente fría, ¿verdad? Y mi duelo lo procesé en esa manera, teniendo la mente ocupada en ese momento. Terminaron todos los servicios que se presentan en un deceso y empezó mi proceso para mí mismo, ¿no? En el cual yo pasé 3 meses, así sin mentir, 3 meses sufriendo por la pérdida de mi papá y yo despertaba llorando. Yo ni estaba pensando en eso y me despertaba llorando y llamando a mi papá y me sentía bien mal con él porque no había estado más con él y lo que fuera, procesando mi duelo. 3 meses. A los 3 meses yo lo entendí, lo comprendí y vino la fase de aceptación. O sea, cada quien, como repito, procesa su duelo, procesa la muerte de otra persona y de eso va a depender la actitud que se tenga o las reacciones que se tenga ante la pérdida de alguien. Bien, pasamos al segundo tema con Andrea Lisset, aspectos psicológicos del duelo. No le estábamos robando muchas frases, pero ella nos va a terminar de ilustrar en este tema. ¿Estás lista, Andreita? Andrea Lisset, Rojas Figueroa. Andrea, ¿estás lista? Katia, ¿estás por ahí? Katia Lisset. Sí, doctor. Sí. Licenciado, perdón. ¿Recibiste mi correo? Sí, ahorita voy, hija. ¿Recibiste mi correo? Fíjese que había tenido problemas y no he revisado, pero ahorita voy a revisar. No, te digo, tienes un correo de mi parte, por favor, quiero que me contestes y me digas cómo está la cosa. Y Ah, ok, luego, ok. ok. Ok, Andrea, listo. Andrea Lisset. En un momento, Lick. Ok, pero ahí estás. Lo importante es que ahí estás.
Tengan todos muy buenas tardes. Buenas ¿Se me tardes. escucha, licenciado? Se te escucha perfectamente. Licenciado. Hola, 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 se te escucha. Y la presentación está lista. Ah, ok. Hola, hola. Ok. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Este día me ha tocado hablar sobre aspectos psicológicos del duelo. Primero, ¿qué es el duelo? El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. El dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo, de pérdida, de distancia que no podrá ser cubierta. La experiencia emocional de... ¿Se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Se te está escuchando bien. Hasta ahorita estaba bien. Ahorita dejaste de funcionar. Es que lo que pasa. Tienes Es que retroalimentación. está un poquito mal mi inter. Hoy sí me escucha. Tranquila. Sí, hija, está bien. Seguí, ¿no? Ahí si algo pasa, yo te grito. Lisette. Andrea Lisette. No tenés sonido. Andrea Lisette, tu micrófono está apagado, ¿no? Ok. Según mi tablero, tu micrófono está apagado. Tu micrófono sigue apagado, Lisette. ¿Cómo? Sí, pero no se oye nada. Lisette. Andrea, podemos cambiar el orden si tú quieres. Podemos cambiar el orden a modo de que, digamos, ya podemos pasar con Alejandra Daniela mientras tú solucionas los problemas. Te damos tiempo para eso. ¿Te parece?
Andrea. Andrea Lisset, te damos tiempo para que tú resuelvas la situación y podemos pasar con el siguiente expositor, no hay ningún problema. Sí, licenciado, está bien. Vaya, ok. Vamos a pasar entonces a Alejandra Daniela, ¿estás lista? Sí, licenciado. Vaya, si quieras, vamos a alterar el orden para que Andrea logre resolver sus problemáticas, ¿ok? Pero tú ya tienes preparado tu tema, no hay ningún problema. Vaya, empieza a presentar cuando tú quieras. Ok, tenemos la presentación ahí. Bueno, voy a Y, comenzar. y tenemos sonido también. Tranquila, hija, no Vaya. pasa nada. Ok. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Solís y yo voy a hablarles sobre el duelo patológico. Para empezar, les voy a dar una pequeña introducción al tema. El proceso de duelo supone una reacción adaptativa ante la muerte de un ser querido, que obliga al sujeto afectado a rehacer su vida desde una perspectiva diferente. En realidad, el duelo es el proceso de asimilar una pérdida y los recursos desplegados para superar el duelo constituyen un reflejo del instinto de supervivencia para hacer frente a las dificultades de la vida. Como nosotros sabemos, cada ser humano va a reaccionar de manera distinta ante una pérdida y va sin que exista una pauta inamovible de cómo una persona tiene que manifestar o afrontar su dolor. Incluso hay diferencias entre personas, digamos, entre las distintas pérdidas experimentadas, ya que cada persona es única e irrepetible y también las relaciones interpersonales pues son distintas. Entonces esto va a establecer o va a hacer que el superviviente vivencie de diferente manera las muertes de dos allegados. Tras la muerte de un ser querido por causas naturales, las respuestas normales de la mayoría de la gente son la aceptación y la añoranza por el fallecido. Y las emociones negativas propias del duelo suelen disminuir hacia los 6 meses de la pérdida. En cualquier caso, las respuestas adaptativas puestas en marcha tras la muerte de un ser querido son muy variables de unos casos a otros. No hay que pasar necesariamente por un periodo de intenso sufrimiento ni seguir con un ciclo predeterminado. Afrontar el duelo se considera un proceso psicológico, más no se considera un proceso psicopatológico, porque la muerte es considerada parte de la vida y la vida no es una enfermedad, entonces eso es completamente normal. Así que estar transitoriamente triste, que esto es una situación emocional normal, no significa estar deprimido, porque la depresión ya se considera un cuadro clínico. Esto quiere decir que en la mayor parte de los casos, la superación del duelo no va a requerir de un tratamiento psicológico. Los recursos psicológicos propios de la persona y también el paso del tiempo, el apoyo familiar y social y también la reanudación de la vida cotidiana pueden ser suficientes para asimilar la pérdida y readaptarse a las nuevas circunstancias. Ahora les voy a dar el concepto de duelo. Duelo es el conjunto de reacciones de tipo físico, emocional y social que se producen por el fallecimiento de una persona próxima y que pueden oscilar desde un sentimiento transitorio de tristeza hasta una sensación de desgarro y de desolación completa, que en los casos más graves puede durar años e incluso toda la vida. Existen continuando con esto,
El problema psicopatológico se plantea cuando la persona experimenta un sufrimiento insufrible. Yo esto lo interpreto como que este sufrimiento va a ser como anormal, va a ir más allá de lo normal, entonces la persona se va a encontrar clínicamente deprimida y no va a contar con los recursos psicológicos suficientes, y también sus estrategias de afrontamiento van a ser erróneas. En estos casos, el superviviente muestra una incapacidad para adaptarse a la nueva situación planteada tras la pérdida. Y es entonces cuando la persona muestra un duelo patológico y necesita ayuda externa para salir adelante y readaptarse a la vida cotidiana. Además del duelo patológico, también está el duelo normal. Y bueno, pero hablando del duelo en general, por la muerte de un ser querido se puede manifestar también en síntomas somáticos, por ejemplo, la pérdida de apetito, insomnio, los síntomas hipocondríacos, que esto sería en el caso de que la persona, sea como una forma de exagerar los síntomas que tenga. Ya puede ser por una simple tos y la persona va a creer o va a tener la convicción de que tiene una enfermedad grave. A eso se refiere con síntomas hipocondríacos. También puede manifestarse cefaleas y otros síntomas psicológicos como la pena y el dolor. Y también se pueden presentar una disminución en la defensa del organismo, y esto puede aumentar al sujeto que sea vulnerable a padecer enfermedades. Hablando del duelo normal, la tristeza y en segundo lugar puede ser la ansiedad. Se consideran los sentimientos más comunes tras la muerte de un ser querido, y a esto se le puede sumar el temor a afrontar la soledad. A veces pueden aparecer sentimientos de culpa sentimientos de culpa por no haber realizado todo lo posible para evitar el fallecimiento, y también por no haber hecho al difunto lo suficientemente feliz a lo largo de su vida. E incluso también se puede experimentar una sensación de alivio tras la muerte, como ya tenemos el ejemplo del licenciado, pues se puede manifestar como un alivio. Otro ejemplo, además del que nos compartía el licenciado, es que, digamos, la persona ya ha pasado por una enfermedad prolongada y con mucho dolor, entonces puede llegar un momento en el que uno se siente aliviado de que esa persona ya no esté sufriendo. También el superviviente puede llegar a disminuir el interés por el mundo exterior, y más que todo en lugares o en momentos en los que le recuerda a la persona fallecida. Puede presentar desinterés en su trabajo o en encontrar nuevas relaciones, y también puede manifestar apatía o falta de esperanza y de ilusión ante el futuro. Estos síntomas, la intensidad de estos síntomas van a depender también de la personalidad del sujeto, también de la intensidad del lazo que lo unía a la persona, y también las circunstancias de la pérdida. Lo normal y esperable cuando se utilizan estrategias de afrontamiento positivas es que estos síntomas y emociones negativas lleguen a remitir paulatinamente dentro de unos 6 meses a 1 año, lo normal. Y aquí en la diapositiva están algunas estrategias de afrontamiento positivas en el caso del duelo normal, que serían la aceptación del hecho y la resignación, experiencia compartida del dolor y de la pena, reorganización del sistema familiar y de la vida cotidiana, reinterpretación positiva del suceso, establecimiento de nuevas metas y relaciones, búsqueda de apoyo social e implicación en grupos de autoayuda o en ONGs. Ahora, hablando del duelo patológico, las reacciones normales aquí van a ser mucho más intensas,
y van a interferir mucho van a impedir el funcionamiento en la vida diaria. La duración de estas reacciones van a ser anormalmente largas, pueden durar más de un año, y van a aparecer síntomas inhabituales como por ejemplo alucinaciones o, bueno, visiones o voces del fallecido, ideas delirantes, e incluso pueden llegar a presentarse pensamientos suicidas. Y esta pena mórbida es la intensificación del duelo hasta un punto en el que la persona puede negar la pérdida, se va a sentir desbordada y va a recurrir a conductas desadaptativas, va a permanecer inacabablemente en este estado y no va a mostrar avances en el proceso de duelo. Esta persona que presenta duelo patológico va a tener estrategias de afrontamiento, pero estas van a ser negativas. Por ejemplo, el anclaje en los recuerdos y planteamiento de preguntas sin respuesta, sentimientos de culpa, emociones negativas de ira o de odio, abandono del cuidado personal, aislamiento social, consumo excesivo de alcohol o drogas y abuso de medicinas. A veces el duelo patológico se puede manifestar a nivel psicológico en forma de autorreproches. Por ejemplo, como ya, lo mencionaba en el duelo normal, que se pueden sentir como que no hicieron lo suficiente por el difunto y sus pensamientos de muerte pueden ser persistentes y va a tener como una irritabilidad contra otras personas. A veces la tristeza patológica puede complicarse con otros síntomas como el aislamiento social y la falta de cuidado personal, el enlentecimiento psicomotor acusado, el consumo abusivo de alcohol o de psicofármacos. Y a nivel físico pueden haber alteraciones de salud como los trastornos del sueño y del apetito, fatiga, dolores musculares, conductas hipocondríacas, que ya las explicaba, estreñimiento, cefaleas, etc. Y esto los puede llevar a consultar con mayor frecuencia al médico de la familia. Y todo esto, todas estas alteraciones van a ser a causa de la depresión que tiene. Para detectar el duelo patológico existen dos vías, ya sea que la persona busque ayuda terapéutica por este problema, o sea, que esa persona esté consciente de que está viviendo una depresión, y la otra vía sería que va a consultar por algún otro tipo de problema médico o psiquiátrico, pero no va a estar consciente de que todos estos síntomas van a ser a causa de la depresión. Y esta segunda vía va a ser como la más frecuente. Ahora, hablando de las características del duelo en función del tipo de pérdidas. Además del equilibrio emocional del superviviente y del apoyo familiar y social recibido, la evolución de un duelo normal a un duelo patológico va a depender de diversas circunstancias. Por ejemplo, la vinculación con la persona fallecida, el tipo de muerte o las circunstancias que rodean la pérdida. Primero, hablando respecto a la vinculación con la persona afectada, las muertes más impactantes y las que tienen una mayor resonancia afectiva para el superviviente son las referidas a personas más próximas de su entorno familiar o de relación, por ejemplo, un hijo, la pareja, un padre o un hermano. La pérdida de un ser querido puede ser el factor más estresante en la vida de una persona, especialmente si se produce de forma imprevista y se trata de un hijo. El proceso de aceptación de su muerte se considera el más difícil de todos. La muerte de un hijo se considera un hecho antinatural porque produce una inversión del ciclo biológico normal, porque nosotros sabemos, lo normal sería que los hijos vean morir a sus padres porque, por cuestión de edad y así, porque ellos son mayores, ellos se van acercando a la tercera edad, entonces sería como lo normal, pero que un padre entierra a su hijo se considera
como se considera un dolor y una desesperación casi que inexplicables. Y alrededor de un 20% de los padres que pierden a un hijo no llegan a superarlo nunca. El dolor y la desesperación por la ausencia se pueden reactivar en fechas importantes, por ejemplo, para el cumpleaños de sus hijos, puede ser para las navidades o aniversarios de sus muertes. Y también esto puede provocar como estrés o un choque emocional entre los padres. Puede afectar su relación, ya que a menudo uno de los cónyuges llega a sufrir más que el otro y entonces esto puede generar acusaciones, culpabilidad y rabia. Ahora, hablando sobre el tipo de muerte, existen ciertos tipos especiales de muerte como los homicidios, los suicidios y las muertes repentinas, y pueden llegar a requerir un esfuerzo adicional para integrar un proceso de duelo adecuado y superar con éxito el mismo. El impacto emocional mayor de una muerte en un superviviente es cuando ésta es prematura, inesperada o trágica. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades cortas y repentinas, o en el caso de las muertes súbitas, y también las muertes evitables y que donde se han implicado jóvenes, puede ser, por ejemplo, un accidente de tráfico. Entonces, esto puede dificultar la superación del duelo. Ahora, hablando sobre la vulnerabilidad y resistencia al duelo patológico, las diferentes reacciones ante el fallecimiento de un ser querido permiten vislumbrar la existencia de personalidades vulnerables y de personalidades resistentes. En concreto, la experimentación de un duelo patológico depende de una serie de factores: la inestabilidad emocional previa del paciente, la experiencia negativa de pérdidas anteriores y las variables psicosociales. Existen personalidades resistentes al estrés. Yo encontré 10 tipos de personalidades: el control de las emociones y valoración positiva de uno mismo, el estilo de vida equilibrado, el apoyo social y participación en actividades sociales, implicación activa en el proyecto de vida, ya sea en su profesión, en la familia o entre otras actividades, afrontamiento de las dificultades cotidianas, aficiones gratificantes, sentido del humor, actitud positiva ante la vida, aceptación de las limitaciones personales y también la vida espiritual. Existen criterios para la búsqueda de ayuda profesional. Estos criterios pueden ayudar a una persona a que sepa en qué momento va a necesitar ayuda. Estos criterios son cuando las reacciones psicológicas, sus pensamientos, sentimientos o conductas, y que éstas sean perturbadoras, lleguen a durar más de 4 a 6 semanas. También cuando hay una interferencia negativa grave en el funcionamiento cotidiano, ya sea en su familia, en el trabajo o en la escuela. Y también cuando la persona se siente incómoda con sus propios pensamientos, sentimientos o conductas y se puede llegar a sentir desbordada por ellos. Y también voy a mencionar algunas estrategias terapéuticas. La número 1 sería facilitar la expresión de los sentimientos inhibidos hacia el fallecido y el relato de las relaciones habidas con él, ya que cuando una persona llega a experimentar una pérdida, como que llega a reprimir ciertos sentimientos con tal de no tener recuerdos al respecto y no sentirse mal. También fomentar la expresión de las circunstancias que condujeron a la pérdida. Y a partir de estos 2 puntos, a lograr la activación cognitiva del procesamiento de información previamente excluida. También centrar la terapia en la solución de los problemas cotidianos y en la readaptación a la vida diaria.
y proyectar al sujeto hacia el futuro de forma gradual, implicándole en la realización de actividades gratificantes. Y también van a haber indicadores de recuperación. Luego de llevar a cabo estas estrategias terapéuticas, van a haber indicadores que nos van a dar a conocer si la persona ya se está recuperando del proceso de duelo. Por ejemplo, cuando la persona recobra las constantes biológicas en relación con el sueño y el apetito, la reaparición de la expresión verbal de los sentimientos y se pone en orden el caos de las imágenes y recuerdos de la pérdida sufrida. Y las conductas gratificantes, el establecimiento de metas concretas, la reanudación de la vida social o la participación en actividades de voluntariado. Y bueno, en conclusión, el dolor por la muerte de un ser querido es un fenómeno habitualmente transitorio y este forma parte de la vida misma y no suele ser un problema de significación clínica. En general, cuando más afecte esa pérdida a la vida diaria del sujeto y cuando más rápida e imprevista sea la muerte, mucho mayor será el impacto emocional. No existe una receta mágica sobre la manera de afrontar esta experiencia amarga, pero sí hay ciertas directrices que pueden facilitar este proceso. En primer lugar, cada persona necesita de su propio tiempo. Cada uno va a llevar su duelo de diferente manera y no va a ser intercambiable con el de otras personas. En segundo lugar, el paso del tiempo, la expresión de las emociones sentidas, el apoyo social y familiar, la reanudación de la vida cotidiana y la implicación en actividades gratificantes suelen ser suficientes para superar el malestar emocional. Y aceptar el sufrimiento y sobreponerse a él es algo muy positivo. Después de todo, la esperanza y el espíritu de superación forman parte del instinto de conservación y de supervivencia del ser humano. Y esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Estuvo muy completa y te felicito, hiciste un buen trabajo. Voy a hablar unas cositas. Por ejemplo, en las etapas del duelo, uno puede hablar de etapa de negación, donde yo no acepto que lo que ha pasado, ¿no? La confusión, no es él, ¿verdad? Puede ser otra persona, porque no, mi ser querido no le va a pasar nada. De ira o enojo que yo estoy y digo, empiezo a protestar contra Dios, ¿por qué a él y por qué no a aquel bolito que está tirado ahí en la calle? Y me molesto contra Dios y peleo contra Dios y luego empieza otra cuestión, otra etapa que es de dolor y culpa, en la cual yo siento lo que ha pasado, me duele tanto y cómo pude no haber hecho más para poder, digamos, arreglar las cosas. Luego viene la etapa de tristeza. La etapa de tristeza es cuando ya te está cayendo el 20 de lo que ha pasado, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, bueno, se murió, ¿verdad? Esto y lo otro. Y empezás a decir, sí, estaba muy enfermo. Y empezás a buscar razones. Luego viene la etapa de aceptación donde dice, bueno, Dios sabe lo que hace, lo primero que dice la gente, ¿verdad? Dios sabe lo que hace porque se lo llevó y te asesoras de un montón de frases ya hechas que dicen, por ejemplo, todo pasa porque tiene que pasar, ¿verdad? Y si le pasó a él es por algo. Y todo tiene un porqué. Entonces hay explicaciones para todo y luego viene el restablecimiento de la vida. Hay que seguir viviendo. Como decían las viejitas antes, el muerto al hoyo y el vivo al pollo, ¿no? Seguimos la vida igual que siempre. También hablamos de diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, está el duelo normal, que tú lo mencionaste muy bien. Está el duelo anticipado, cuando tenemos a alguien que realmente está enfermo y nos empezamos a preparar porque se va a morir. Ya está en una etapa terminal y no se puede. Está otro tipo de duelo, que es el duelo de sin resolver, o sea, cuando, por ejemplo, hay una desaparición y realmente tú no sabes si está muerto, si está vivo. O sea, no tienes prácticamente claridad de lo que la persona, si está viva o está muerta. Está el duelo ausente, cuando pasa y tú no estás aquí, ¿verdad? Y tienes que vivirlo tú solo, lejos de tu casa o fuera de las circunstancias que giran alrededor de todo lo que es el proceso. Está también el duelo retardado o aplazado, son aquellas personas que simplemente su duelo no lo procesaron bien y viene a repercutir luego en su salud, pero mucho más adelante, y entonces lo ha tenido guardado latente.
Por eso es que la gente dice, no, me deje lo que llore todo lo que quiera, que saque todo su dolor, ¿verdad? No, y hay gente que dice, no, no, ya no llores, mira que no, deje lo que llora todo lo que quiera. Está el duelo inhibido también, en aquel en que la persona no le permiten sufrir su duelo por X, Y, Z razones, ¿no? Y está el duelo desautorizado, aquella persona a cual simplemente no le tiene permitido procesar ningún tipo de duelo. Para cómo se manejan estas cosas, pues hablamos mucho de las concepciones de la vida y la muerte que puedan tener las personas. Algunos podemos decir, no, mire, me voy a una mejor vida, ¿no? Y empiezo ya a prepararme. Las tradiciones y costumbres, ¿verdad? En cada lugar. Por ejemplo, ¿por qué velamos a nuestro muerto, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que velarlo? Si se murió, se murió. ¿Y por qué no los enterramos inmediatamente? Bueno, los velamos porque existe la costumbre de que es posible que en la noche pueda revivir, ¿no? Esas son las costumbres así es. Por ejemplo, en el campo la muerte de alguien es una fiesta hasta cierto punto. Tamales que llevan hasta el mariachi, si tienen cerca, lo que sea, es una fiesta. ¿Por qué? Porque le están pasando, le están ayudando a la persona que se murió a pasar a otro mundo. Entonces, todo eso viene bien cantado. Por ejemplo, todas aquellas tradiciones religiosas que nosotros tenemos, ¿no? La misa de cuerpo presente, la despedida dentro de lo que es ¿cómo se llama? En el cementerio, ¿ya? Que esa es una de las partes más dolorosas del duelo, porque es la separación de aquella persona física con el resto de lo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Y vemos que lo meten dentro de un túnel o lo que sea, según como sea la bóveda, y, y simplemente te separaste ya del cuerpo. Durante la vela lo puedes manejar, ¿verdad? Y estás saludando a la gente porque el ambiente social así es. Antes en las velas acostumbraban mucho jugar naipe, comprar cigarrillos para repartir, dar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Si es posible, si al muerto le gustaba algún tipo de canción, se la ponían, ¿verdad? Todavía hay ciertas costumbres que se mantienen, ¿verdad? Yo he visto a veces, ¿cómo se llama eso? Que lo llevan al cementerio, la procesión que llevan, y van sonando la canción que le gustaba al muerto, ¿verdad? El llegar ahí al cementerio, lo mismo, ¿verdad? Le llevan al mariachi y le canta todo. Esas son cuestiones bien fuertes, ¿no? Esa es la etapa más dolorosa, como les digo, del duelo, es la separación del cuerpo físico con sus dolientes. Esa es la parte más fea. Y luego el regreso a casa sin encontrar a la persona que antes, ahí empieza otra vez a revivirse todas las historias y todo lo que ha pasado. Aquí en Santa Ana se dio un caso bastante terrible de una madre soltera con su hijo, fueron a ver un partido de fútbol y luego alguien disparó y al niño le cayó el balazo en la cabeza, ¿no? Y muerte instantánea. La señora nunca procesó bien el duelo y no sé si ustedes la han de conocer o lo vieron alguna vez en el cementerio, en el Parque Jarina Flores, había alguien que siempre pasaba ahí. Le celebraba los cumpleaños al niño, en Navidad ella dormía ahí en el cementerio, ahí cerca de la tumba de su hijo. En Año Nuevo celebraba el Año Nuevo con su hijo. Y me imagino que debe haber habido un montón de cuestiones de mantener inmaculado el cuarto donde dormía el niño, todo eso. Son duelos nunca procesados y esos son los que se vuelven los duelos patológicos, ¿verdad? Así es que vamos a continuar. Vamos a ver si ya estás lista, Andrea Lisset. ¿Estás lista? Andrea Lisset, ¿estás lista? Andrea, ¿nos escuchas? Andrea Lisset, ¿nos escuchas?
quizás no pudo resolver la situación, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver qué podemos hacer porque lo de ella es prácticamente... Andrea, ¿nos escuchas? Hola, Lick, hoy sí me escucha. ¿Estás lista ya? Sí, Lick, lo que pasa es que, dicen, sí, una compañera me va a me ayudará a presentar. Perfecto, hija, hágalo como usted quiera, no se preocupe, tranquila, no pasa nada. Es que mi señal es un poco Se siente. mala. Sí, no es tu culpa, hija. Ok, cuando tú quieras, a ver si te pueden Ok, presentar. Lick, Claudia me va a ayudar. Ahí está lista ya la presentación. Muy buenas tardes. Les voy a hablar sobre los aspectos psicológicos del duelo. Primero, ¿qué es el duelo? El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. El dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo. De pérdida, la distancia que no podrá ser cubierta, la experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo, que nos conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación. Siguiente, por favor. Existen diferentes síntomas emocionales. Eh, es diferente para cada persona. Se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos, como la ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza y shock emocional, etcétera. Siguiente. Está fases o etapas del duelo. Negación. Es el momento en que fantaseamos con la idea de revertir la situación, se puede llegar a pactar con quien haga falta, hasta incluso con Dios, prometiendo lo que sea necesario. Se busca formas de hacer que lo inevitable no sea posible. Pero esta etapa es breve porque están pensando todo el día en soluciones, es realmente agotador. Si hemos bien experimentado o hemos visto personas que no pueden aceptar el hecho de que esa persona no está y hacen todo lo posible para que hasta en ocasiones dicen. Se te fue el sonido, hija. Andreita, se te fue el sonido. Andrea, perdimos señal.
Bien, ¿por qué no le echamos una mano? ¿Qué opinan de eso? Las presentaciones las tiene Claudia. Aquí las leyendo. Vámonos leyendo y vámonos turnando diapositiva por diapositiva. No es culpa de ella. La problemática con Andrea es que está en una zona que tiene problemas de señal. Eso es serio. Ella siempre ha tenido esos problemas y ya lo hemos escuchado antes. ¿Qué dicen? ¿Eunice? Vaya, pues entonces, siquiera comienzas tú, José Efraín. Vas leyendo lo que es la negación. Vale. La negación es el momento en el que fantaseamos con la idea de revertir la situación. Se puede llegar a pactar con quien haga falta, incluso con Dios, prometiendo lo que sea necesario. Se buscan formas de hacer que lo inevitable no sea posible. Pero esta etapa es breve porque estar pensando todo el día en soluciones es realmente agotador. Bien, perfecto. Eunice, ¿seguimos? Lo El primero enfado. perdón, enfado dijo, ¿verdad? Sí, correcto, hija. Bueno, lo primero que debemos de hacer con la rabia es reconocerla y aceptarla para poder sacarla fuera. La rabia tiene una razón de ser, es pedir ayuda. Nos impulsa a tomar otros caminos. Cuando estamos en el fondo del agujero nos hace tomar impulsos para salir a este a flote. Es un arma para la supervivencia. Toda la rabia que se queda dentro, que intentamos negar o esconder, nos acabará matando, maltratando, no sé qué dice ahí. Lo explico, lo que leí. Puedes explicarlo si quieres. Con respecto a esto, he tenido 3 amigas que sus mamás murieron, 2 murieron de cáncer y otra por COVID. En las que vi que murieron por cáncer, bueno, una de ellas en específico pasó demasiado tiempo enojada, estaba no enfadada con ella, sino que le molestaba a todo el mundo, se deprimió bastante, pero más que deprimirse, siento que estaba bastante molesta. No sé la razón realmente, ni siquiera ella sabe explicar el por qué estaba molesta. Pero como lo dice ahí, como que esta misma rabia es como de supervivencia, porque después de que logró superar esto, de etapa de la rabia, ella dice de que se siente bastante mejor y hasta cierto punto como que el enojo que sintió le ayudó a mejorar, como a progresar. Ok, gracias, Eunice. Pasa a la otra diapositiva, Claudia, por favor. Ok. ¿Quién quiere? ¿El miedo, depresión? Yo, licenciado. Por favor, vamos. Miedo o depresión. La persona siente tristeza, incertidumbre ante el futuro, vacío y un profundo dolor. La persona se siente agotada y cualquier tarea se vuelve complicada. La vida no es nada. No seré feliz nunca. No encontraré a nadie igual o ya no volverá. Es lo que suele repetirse cuando la persona se está enfrentando a su dolor. Sigo a la siguiente. Si tú quieres, hazlo. Aceptación. Es el último paso del duelo. Nunca es fácil aceptar que lo que se perdió y no hay vuelta atrás. Tenemos la alternativa de no aceptar, pero una vez llegados aquí nos damos cuenta de que si no lo hacemos, el precio a pagar es muy alto. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor, Claudita. ¿Cuándo debo de pedir ayuda? Vamos a ver. Voy a leer, Yoli. Ok, Carlita.
Dice, ¿cuándo debo de pedir ayuda? La duración del duelo es variable. Eso significa que puede pasar meses e incluso años. La mayoría de las personas elaboran el duelo de manera adecuada, pero existe otras que no lo logran. Por ese motivo es importante tener claro que síntomas son los que se mantienen y agudizan a pesar de que el tiempo transcurra. Cuando perdemos a alguien es importante un trabajo, una relación, etcétera. Sentimos de manera profunda tristeza, rabia, impotencia, miedo y nos duele. Y es totalmente normal. Ahora bien, cuando estos síntomas acaban apoderándose de la persona de manera que aparece un fuerte sentimiento de culpa y autorreproche, puede llevar a esta a un estado de depresión. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor, Claudita. ¿Qué son los duelos postergados? ¿Quién quiere? Solo uno. Voy a leer yo, Lick. Dale, Christopher, vamos. ¿Qué son los duelos postergados? Esto sucede cuando el sujeto cae en conciencia de la situación después de un tiempo de la pérdida. Por lo general, el impacto ocurre cuando se vuelve a experimentar otra pérdida, así sea de menor grado, pero es la acumulación de un sufrimiento que en su momento no fue manifestado. Gracias. Es así como el rencor, ¿verdad? El rencor siempre va creciendo. Y la gente puede llegar a tener un sumo rencor contra cualquiera y a lo mejor nadie sabe por qué. Vamos a ver. ¿Cuándo ir al psicólogo por una pérdida? ¿Quién? ¿Quién se ofrece? Por favor. ¿Cuándo ir a un psicólogo por una pérdida? Desde nuestro punto de vista, debe irse al psicólogo por una pérdida siempre que uno quiera un acompañamiento profesional para ir atravesando el dolor. Es importante reactivar la vida cotidiana, trabajo, aficiones. Disponer de apoyo familiar y social ayudan a sobrellevar la situación. Y sobre todo, es necesario que se acuda a un psicoterapeuta y realizar un tratamiento del duelo. Cuando la persona no consigue recuperar la calidad del sueño o el apetito, con un sufrimiento constante, se aíslan socialmente. Les cuesta afrontar los quehaceres de la vida diaria, refugiarse en conductas dañinas para ellos, comer compulsivamente, drogarse, automedicarse, etc. En resumen, se trata de personas desbordadas por el sufrimiento. Gracias, Kevin. Siguiente, por favor. ¿Cómo sobrellevar la muerte de un ser querido? Hable sobre la muerte de un ser querido con amigos, colegas, para poder comprender qué ha sucedido y recordar a su amigo o familiar. Negarse que ocurrió la muerte lleva al aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas. Ese es un gran problema. Mira, hay gente que prohíbe, hasta quita todas las fotos de la casa para no estar viendo, regala toda la ropa de la persona que tenía y solamente es para no aceptar. Y lo mejor es aceptar todo. Hablar con la gente abiertamente. Fíjese que él fue una muy buena persona, es una persona muy respetuosa, es las buenas cosas. Acepte sus sentimientos, dice. Después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, es lo más normal del mundo. Sentir esa rabia, esa frustración, que por qué si se fue él y no otro. Y a veces podemos llegar hasta el agotamiento, eso está claro. Pero estas son etapas y todas tienen un principio y tienen un final. ¿Cómo yo llego al final? Esa es una cuestión de actitud y una cuestión de predisposición de la persona a salir de la situación. Siguiente, por favor. ¿Quién quiere? ¿Quién nos va a leer? ¿Quién va a trabajar en cooperación? Yo, Lick. Por favor. Cuídese a usted y a su familia.
Comer bien, hacer ejercicio y descansarse le ayudará a superar cada día y a seguir adelante. Ayude a otras personas que también lidien con la pérdida. Ayudar a los demás, se sentirá mejor usted también. Compartir anécdotas sobre los difuntos puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida. Gracias. Es que mire, por ejemplo, si yo hablo con otras personas abiertamente de la persona que era mi ser querido, eso voy a entender y voy a comparar con otras personas, voy a tener el tema con otras personas, voy a hablar abiertamente, las otras personas se ayudan y yo también me ayudo de esas personas. Eso es bien importante compartir con otras personas sobre las pérdidas. Hay grupos de ayuda. Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, eso funciona exageradamente bien, ¿verdad? Porque todos tienen un problema común, el no saber si su familiar está vivo o está muerto. Pero hay que manejarlo y eso se maneja con un profesional. La siguiente, por favor, Claudita. Ok, ¿esa era la última? Vaya, mire, perfecto, yo los felicito a todos los que participamos, yo sé que todos querían participar, pero la cuestión es, si un colega tiene un problema, inmediatamente todos tenemos que tomar el problema como nuestro y ayudar a nuestro colega. No le estamos regalando nada, ¿ya? Porque el trabajo lo hizo ella, Andrea lo hizo. Pero lamentablemente, mire, Andrea como que vive en una zona terriblemente mala para las conexiones, ¿verdad? Me imagino cómo ha de ser con las otras materias, ¿verdad? Que a lo mejor no son tan flexibles como la mía, ¿no? Gracias a Dios la mía se presta para eso, no hay ningún problema. Aquí hemos ganado algo bien importante, la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo. Mire, Claudita, inmediatamente, no, yo te los pongo. Ella trató y trató. ¿Ya? Jenny leyó, Christopher leyó, Kevin leyó, Carlita, todo el mundo trató de hacer su parte. Y así tenemos que ser, ¿verdad? El hecho de que seamos futuros médicos no quiere decir que vamos a trabajar solos en el mundo. Siempre vamos a necesitar de alguien, vamos a ayudar a alguien y vamos a trabajar con alguien. Eso es una cosa bien fuerte. Jóvenes, está bueno, vamos a seguir. Mire, vamos a continuar el próximo martes. Eso es una cosa que quiero aclarar, ¿verdad? Para que no vaya a haber malos entendidos. Lamentablemente ya a partir del 31, comienza prácticamente la semana de parciales. Dentro de los lineamientos de la semana de parciales es que en parciales no hay clases. Ya, porque ustedes están en sus parciales. Pero nosotros tenemos un gran problema que solucionar con dos compañeras que todavía no tienen su exposición. El caso de Jonathan, que no lo sé, no he tenido ninguna comunicación, no se ha comunicado nada. No sé si va a seguir o no va a seguir, no lo sabemos. No me han comunicado nada. Pero entonces yo lo que hice fue una adecuación rápida, ¿no? En el caso de Carla Lisette Escobar, yo le mandé un correo explicando eso de que necesito para su tema. Entonces, su tema va a ser las corrientes psicológicas. Y ahí está en su correo, ella lo tiene. Y ahí está la explicación. Para el día martes 31 va a exponer Carla Lisette Escobar con el tema de las corrientes psicológicas, que nos faltaba ese tema, que había sido el primer tema y lamentablemente no se tocó, sino que tocamos el resto. Y también María Elizabeth Rivas y Angélica Sofía Berríos con el tema dolor y sufrimiento, que es el otro tema pendiente. Terminamos con ellas dos el día martes y luego solamente vamos a subir todas las exposiciones, están dentro de lo que es la plataforma, ustedes las van a subir también y voy a poner un lugar en la plataforma, un espacio donde usted pueda subir su presentación. Al final nos vamos a encontrar con 20 exposiciones. Las 20 exposiciones van a estar ahí dentro de la plataforma. Luego usted las toma para usted y le sirve como material de apoyo para cualquier cosa, para una charla, para lo que sea, porque hemos tocado variedad de temas.
Entonces va a estar incluido el suyo y el de sus compañeros. Ese le va a quedar a usted como material de apoyo. Al final de todo, como examen parcial, usted le va a tomar una captura de pantalla de que, dándome la evidencia de que usted ya tiene todas las exposiciones. Son 20. A partir de hoy, primero Dios, y si no mañana, voy a empezar a... Yo quisiera, lo voy a hacer a partir del martes, ya estar dentro de la plataforma el lugar donde ustedes van a ir colocando su exposición. Ahí la van a encontrar, la ponen ahí y entonces vamos a tener 20 exposiciones que usted también va a recopilar después y me va a mandar una evidencia de captura de pantalla de que ya las tiene en su poder. Eso es todo el examen que yo pienso poner para ustedes. Así es que vamos a terminar el martes 31 con esas 2 exposiciones que nos faltan, el tema de las corrientes psicológicas y el dolor y el sufrimiento, y ahí vamos a estar completos ya. Y ya les va a ir apareciendo su nota en la plataforma. ¿Hay alguna pregunta, consulta o lo que sea? ¿Está claro eso? Lick, Sí, dime, Carita. ¿Por dónde le vamos a mandar el screen? El script, la captura, yo voy a poner dentro de la plataforma, en nuestra página, voy a poner un apartado que va a ser donde ustedes van a ir metiendo esas exposiciones tuyas. Al final tú vas a tener 20 exposiciones y esa es la que me vas a mandar en script, ¿ok? Ajá, pero ¿se lo puedo mandar a su correo? ¿O No. Yo voy a poner un apartado también donde vas a poner tu captura de pantalla. Eso es todo, no hay ningún problema. Bueno, las 2 cosas van a estar ahí en la plataforma. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, ok. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí. Gracias a Dios, solucionamos el problema de Andrea Lisset. De que ella ya tiene su presentación, ella la preparó, nosotros solo la leímos, pero ya la tenemos. Y espero que todos estén bien, ojalá primero Dios nos vamos a ver el próximo martes con esas últimas presentaciones y luego voy a dar la reasignación de los temas que vienen posteriormente, que cada día se van a ir poniendo un poquito más ricos, ¿verdad? Así que nos vemos el próximo martes, primero Dios, ¿verdad? Y les deseo suertes en sus otros exámenes, ¿verdad? Que salgan bien, lo importante es que salgan bien y que aprendan mucho, ¿ok? Hasta luego, muchachos, se cuidan. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Gracias igual. Feliz noche, Cuídense mucho. licenciado. Chao, chao. Feliz noche para ustedes también.